Hola amigos de nuestro canal. Hoy les traigo una historia que va más allá del brillo, la fama y los aplausos. Una historia donde el éxito no siempre significa felicidad. Vamos a sumergirnos en la vida del hombre que durante décadas hizo reír, emocionarse y sentirse en casa a millones de latinoamericanos. Hoy hablamos de Don Francisco. O mejor dicho, del hombre detrás del personaje, Mario Kreutzberger. Años. Durante casi 6 décadas, su rostro fue sinónimo de entretenimiento. Con su peculiar humor, su energía desbordante y su carisma inigualable, Don Francisco conquistó no solo la televisión chilena, sino toda América Latina y gran parte de la comunidad hispana en Estados Unidos. Sábado Gigante. Su programa insignia se convirtió en el show de variedades más longevo de la historia de la televisión, y por ello Mario Kreutzberger fue elevado al estatus de leyenda viva. Pero ¿qué ocurre cuando se apagan las cámaras? ¿Qué queda cuando se cierran los telones y se extingue la ovación del público? Don Francisco no fue simplemente un presentador. Fue un arquitecto del espectáculo latino, un pionero que transformó la forma de hacer televisión. Pero al mismo tiempo, fue un hombre atrapado en un personaje que lo devoró poco a poco. Porque sí, detrás del eterno animador de sonrisa amplia, vivía un hombre que apenas tenía tiempo para sí mismo. Desde muy joven, Mario Kreutzberger supo que su vocación era entretener. Hijo de inmigrantes judíos que escaparon del horror nazi en Europa, creció con la presión del sacrificio familiar sobre sus hombros. Convertirse en Don Francisco fue su manera de honrar ese legado. Sin embargo, esa misma elección marcaría el inicio de una vida donde el escenario siempre tuvo más peso que el hogar. A medida que el éxito crecía, su figura se volvía cada vez más pública. Pero en esa exposición constante también había un precio silencioso: la pérdida de su intimidad. Su vida privada fue durante décadas un terreno prácticamente vedado. Incluso para sus más cercanos, sus amigos cuentan que, aunque siempre estaba rodeado de gente, pocas veces se le veía realmente acompañado. El aplauso del público llenaba el aire, pero no el alma. Mario construyó un imperio televisivo a fuerza de disciplina, exigencia y una voluntad de hierro, pero esa misma rigidez que lo llevó a la cima también le impidió soltar el control, delegar, confiar. Muchos de los que trabajaron con él relatan un ambiente tenso, donde la perfección era ley y el error no tenía cabida. En la pantalla parecía espontáneo, accesible, incluso entrañable, pero fuera de cámaras la realidad era mucho más compleja. Su matrimonio de décadas resistió tempestades, pero nunca fue una prioridad pública. Su familia vivía a la sombra del personaje, protegida de los focos, pero también excluida de gran parte de su mundo. Mario fue padre y esposo, sí, pero siempre a medio tiempo. La televisión absorbía todas sus energías, dejando poco espacio para el hombre detrás del traje y la corbata. Con el paso de los años llegaron también los cuestionamientos. ¿Hasta qué punto Don Francisco fue un producto moldeado para las masas? ¿Y hasta qué punto una vocación genuina? ¿Cuánto de Mario quedaba en ese personaje que semana tras semana se apoderaba de los hogares latinos? En sus memorias, el propio Kreutzberger reconoce haberse perdido en ese juego de roles. Confiesa que muchas veces no supo separar al animador del ser humano, que el miedo al olvido y al silencio lo empujaba a seguir, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. La televisión era su refugio, su trinchera y su cárcel. Cuando en 2015 se emitió el último episodio de Sábado Gigante, fue como si una era llegara a su fin. Millones lloraron la despedida, pero pocos supieron que, para Mario, aquel adiós significaba mucho más que el cierre de un ciclo profesional. Era el comienzo de una nueva vida, una donde ya no tenía que fingir ser Don Francisco. Y sin embargo, ese nuevo capítulo no trajo paz. Fuera del escenario, sin los reflectores ni el vértigo del directo, Mario se encontró con algo que había evitado durante toda su vida: el silencio. Un silencio incómodo, que lo enfrentó con preguntas que había postergado durante décadas. ¿Quién soy yo si no soy Don Francisco? ¿Valió la pena el sacrificio? Hoy, a sus más de 80 años, vive una vida más tranquila, alejado del bullicio que durante tanto tiempo marcó su existencia, pero también una vida marcada por la introspección, por la revisión crítica de una trayectoria sin igual. Ha sido homenajeado, premiado y reconocido en todo el mundo, pero esos galardones, por brillantes que sean, no llenan el vacío de los afectos perdidos, de las cenas familiares ausentes, de los cumpleaños que no celebró. Y aquí está la paradoja más profunda de Don Francisco: el hombre que hizo reír a millones, muchas veces no supo reír consigo mismo. El comunicador que unió generaciones a través de la pantalla, a menudo se sintió desconectado de los suyos. El icono que parecía tenerlo todo, en realidad lo había entregado todo, por la televisión. En una de sus últimas entrevistas, al ser preguntado si volvería a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, guardó silencio unos segundos y luego respondió:
No lo sé. Tal vez sí. Pero esta vez intentaría vivir más para mí. Esa frase, breve pero contundente, resume el dilema de muchos ídolos. ¿Cuánto cuesta la gloria? ¿Cuánta soledad se esconde detrás del éxito? ¿Y quién paga el precio? Don Francisco, el precio del aplauso eterno. Durante décadas, Don Francisco no fue solo un presentador. Fue un ritual. Cada sábado por la noche, millones de hogares latinoamericanos sintonizaban Sábado Gigante, como si se tratara de una misa televisiva, una tradición inquebrantable. Mario Kreutzberger, el hombre detrás de esa figura entrañable, logró algo que pocos en la historia del espectáculo han conseguido: convertirse en el rostro indiscutido del entretenimiento hispano. Sin embargo, mientras más grande fue su éxito en pantalla, más profunda parecía ser la grieta que se abría en su vida personal. Este es el retrato de un hombre que lo tuvo todo frente a las cámaras, pero que, al apagarse las luces del estudio, regresaba a un mundo donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier aplauso. Anders Prima, una figura omnipresente, una soledad oculta. Mario Kreutzberger nació en Santiago de Chile, hijo de inmigrantes judíos alemanes que huyeron del horror nazi. Desde joven entendió que la risa podía ser un refugio, una herramienta poderosa para unir, distraer, aliviar. Ese don natural lo llevó a crear Sábado Gigante, un formato híbrido que combinaba concursos, entrevistas, música y humor. Fue un éxito rotundo. Pero a medida que la audiencia crecía, el precio personal de mantener esa imagen inquebrantable también se multiplicaba. En el escenario, Don Francisco era carisma puro, bromas rápidas, gestos exagerados, empatía instantánea. Pero fuera de cámara, Mario parecía ir desdibujándose. Sus apariciones públicas rara vez incluyeron a su familia. Su esposa, Teresa Temi Muchnik, con quien lleva más de 60 años de matrimonio, ha vivido gran parte de su vida en la sombra del personaje. Sus hijos apenas fueron mencionados en entrevistas. Algunos periodistas que lograron acercarse a su círculo más íntimo describen una dinámica familiar distante, casi ceremonial, como si el hogar fuese simplemente una extensión del plató, pero sin público, sin risas grabadas. ¿Dónde empieza el personaje y termina el hombre? Esa línea, en el caso de Don Francisco, se volvió borrosa desde hace mucho tiempo. Aya, Coriki von Pumas, el aislamiento emocional tras el telón. Fuentes cercanas al entorno del presentador han sugerido que su vida privada estuvo marcada por una profunda desconexión emocional. Mario siempre fue el centro de atención, incluso en casa, comentó alguna vez un ex colaborador pidiendo el anonimato. Todo giraba en torno a la próxima grabación, la próxima temporada, el próximo show. No había espacio para silencios, para conversaciones profundas. Era como si tuviera miedo de quedarse quieto. Y quizás ese miedo no era infundado, cuando finalmente en 2015 terminó Sábado Gigante. Tras 53 años ininterrumpidos al aire, lo que vino después no fue descanso, sino vértigo. Don Francisco no supo cómo bajarse del escenario. Empezaron las entrevistas reflexivas, los homenajes, pero también el vacío. En una de las pocas ocasiones en que habló con crudeza sobre su vida íntima, Mario confesó: «Viví para el público. Pero a veces, al mirar al espejo, no sabía quién era ese hombre que me devolvía la mirada, sin micrófono, sin guión». Esa frase resuena como una confesión tardía, casi una súplica de comprensión. El hombre que hizo reír a generaciones enteras se había olvidado de sí mismo en el camino. Amos. Puntos, la paradoja de la fama duradera. Lo más inquietante del caso de Don Francisco no es el éxito en sí, sino la estructura casi sacrificada que lo sostuvo. Su vida giró obsesivamente en torno a la televisión. Dormía poco, viajaba constantemente, repetía rutinas con la precisión de un cirujano. Y aunque era venerado por sus colegas y respetado por la industria, su círculo de amistades reales era escaso. A lo largo de los años se le vinculó a escándalos de menor resonancia mediática, principalmente acusaciones de comportamiento autoritario en los estudios y de ser distante con los empleados más jóvenes. Pero esos detalles, aunque inquietantes, palidecen ante la gran tragedia silenciosa: haber construido un imperio sobre un terreno emocional estéril. Hay algo profundamente humano y doloroso en ver a un ícono de la televisión, a quien todos sentimos cercano, terminar sus días rodeado de aplausos, pero no de abrazos. Osos, la figura pública versus el hombre real. En los últimos años, Mario Kreutzberger ha intentado reconciliarse con su historia. Ha publicado libros, ofrecido entrevistas más personales y hablado del legado que espera dejar. Pero incluso en esos momentos de apertura, persiste una distancia emocional difícil de obviar. Es como si, aun cuando intenta hablar como Mario, Don Francisco siguiera interponiéndose entre él y el mundo.
La televisión crea mitos. Y los mitos, por definición, no envejecen, pero los hombres sí. Y ese proceso tan natural para cualquiera, se vuelve casi cruel para quienes han pasado la vida fingiendo que nada cambia, que todo es eterno, que la sonrisa basta. Hoy, a sus más de 80 años, Mario Kreutzberger vive entre la leyenda y el retiro. Su legado televisivo es incuestionable, pero la pregunta que flota en el aire es otra. ¿Valió la pena? ¿Sirvió de algo haber sido el rey de los sábados si eso significaba ser un extraño en su propia casa? Quizá la gran tragedia de Don Francisco no fue el desgaste físico o la presión mediática, fue haber entregado tanto de sí al personaje que ya no supo cómo ser simplemente Mario. Porque al final el verdadero drama no se vivía en el plató, sino en los silencios entre programa y programa, donde la risa no llegaba y la soledad se sentaba frente al televisor, sin decir palabra. Don Francisco, el ídolo que cayó en la mira del escándalo, secretos, acusaciones y controversias detrás del ícono televisivo. Durante décadas, Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, fue mucho más que un conductor de televisión. Fue un símbolo, el alma de Sábado Gigante. El rostro amable de la pantalla hispana. El hombre que parecía tener siempre una broma en la punta de la lengua y una sonrisa dispuesta para cualquier público. Pero bajo el brillo de los focos y el aplauso de millones, se tejía otra historia. Una red de controversias, acusaciones y silencios incómodos que, con el tiempo, terminaron empañando la figura de este gigante mediático. La primera grieta en su armadura se hizo pública en 1994, cuando la modelo mexicana Ana Isabel Gómez interpuso una demanda por acoso sexual y extorsión ante una corte de Florida. Según sus declaraciones, los hechos habrían comenzado en 1989, en un contexto que, en su momento, fue ignorado por muchos medios. La demanda nunca llegó a juicio. Se resolvió extrajudicialmente al año siguiente, en 1995. El monto del acuerdo y los términos concretos permanecen hasta hoy, bajo estricta confidencialidad, pero el daño mediático ya estaba hecho. Don Francisco negó rotundamente las acusaciones. Aseguró que todo se trataba de un intento de aprovecharse de su fama para sacar provecho económico. En entrevistas posteriores reconoció que algunos momentos del programa, como los famosos besos robados a invitadas en el escenario, podían ser percibidos hoy como inapropiados. Eran bromas, travesuras, nunca con mala intención, dijo. Y sin embargo, agregó: si alguna vez traspasé una línea sin saberlo, pido disculpas. Era un intento, quizás tardío, de encarar una sensibilidad social que había cambiado con los años. Pero ese no fue el único frente en que el presentador fue puesto bajo la lupa. La periodista Laura Landaeta, en su biografía no autorizada, Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante, presentó una serie de testimonios anónimos que hablaban de un entorno laboral tóxico. Según la autora, en los bastidores de Sábado Gigante, se habría ejercido presión sobre trabajadores, en particular mujeres, a cambio de favores sexuales, con promesas de mejoras laborales o acceso a recursos técnicos. Landaeta incluso citó una frase escalofriante escuchada entre pasillos: aquí se camina con la cabeza baja, con miedo. La defensa del animador fue inmediata. A través de portavoces y comunicados, negó los hechos y desestimó el libro como una colección de rumores sin base. Sin embargo, el eco de esas acusaciones se mantuvo en la opinión pública. ¿Era posible que el hombre que hacía reír a toda una generación escondiera una cara mucho menos amable fuera de cámaras? A esta sombra se sumó una polémica más compleja: la relación de Don Francisco con el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile. Aunque nunca expresó apoyo directo al gobierno autoritario, varios intelectuales y periodistas, entre ellos Laura Matus y la misma Landaeta, han señalado que su neutralidad aparente durante los años oscuros de la dictadura podría interpretarse como una forma de complicidad silenciosa. No tomar postura en ciertos contextos históricos puede ser tan revelador como alzar la voz. No obstante, quienes trabajaron con él en esos años, y el propio Kreutzberger, han argumentado que Sábado Gigante fue una plataforma para mantener vivos a muchos artistas silenciados por la censura. Se mencionan casos como el del pianista Valentín Trujillo, cuya participación fue protegida y visibilizada por el programa en momentos de represión política. La verdad, como suele suceder, parece flotar en una zona gris, pero los cuestionamientos no se detuvieron ahí. En 2002, el Partido Comunista Chileno lanzó una dura crítica contra la Teletón,
campaña solidaria de la cual don Francisco era emblema, acusando a la organización de destinar el 25% de los fondos recaudados al pago de artistas y producción, e incluso insinuando que el presentador recibía un 5% directo. Las cifras no tardaron en desmentirse y, oficialmente, las acusaciones fueron descartadas. Sin embargo, el daño reputacional, una vez más, ya se había hecho. Lo que siguió fue un lento pero sostenido asedio mediático, una lluvia de teorías conspirativas, noticias falsas y demandas frustradas. En un podcast íntimo, don Francisco se sinceró como pocas veces antes. Lo peor no fue que me acusaran, sino que mis hijos tuvieran que vivir con eso. Se refería, entre otras cosas, a rumores sobre hijos no reconocidos y nuevas denuncias de acoso, todas sin pruebas contundentes pero ampliamente replicadas en redes sociales y tabloides. El presentador se convirtió así en uno de los primeros íconos televisivos latinoamericanos en vivir en carne propia lo que hoy conocemos como la cultura de la cancelación. Aunque nunca fue oficialmente cancelado, las sombras que lo rodean han redefinido para muchos su legado. Porque al final, más allá de la justicia formal o las pruebas contundentes, lo que queda en la memoria colectiva es una narrativa compuesta de fragmentos, testimonios, titulares, silencios, declaraciones ambiguas. ¿Fue don Francisco una víctima de su tiempo, un ídolo atrapado entre épocas distintas? ¿O fue, como insinúan algunos, un maestro del espectáculo que supo esconder durante años los excesos del poder? Hoy, a la distancia, su figura se nos presenta con todas sus complejidades. El pionero de la televisión en español, el filántropo de la Teletón, el presentador carismático, pero también el hombre acusado, cuestionado, puesto en duda. Y quizás sea esa tensión entre el aplauso y la sospecha lo que convierte su historia en un reflejo tan inquietante de nuestra época. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de una leyenda viva. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con quienes aún recuerdan los inolvidables ¿Qué dice el público? Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando la cara oculta de las estrellas.